Muy bien. Miren, estamos hablando en esta serie acerca de cómo permitirle a Dios hacer cambios en nosotros que sean permanentes. No estamos empezando el año nuevo, pero hablamos no solamente de un cambio que se refleje en este año, sino que sea un cambio para el resto de nuestra vida. ¿Okay? Es lo que hemos estado platicando en esta serie y hablamos la semana pasada de cómo uno de los factores más importantes que le permite a una persona ponerse en el lugar en donde Dios lo puede transformar es poniéndonos objetivos en la vida, poniéndonos metas y persiguiendo esas metas. La semana pasada hablamos de la importancia de ponerte las metas correctas. Miren, si no escucharon el mensaje de la semana pasada, de verdad los invito a que se hagan de uno de los DVDs, a que lo vean en internet o lo escuchen en nuestra página de internet, porque es muy importante. Este mensaje sí depende del anterior. Okay. Si tú te pones metas, como vamos a aprender el día de hoy, y no son las metas correctas, entonces vas a alcanzar esas metas, te vas a sentir vacío, no va a haber plenitud, ¿verdad? No hay glorificación a Dios. Entonces necesitas aprender lo que vimos la semana pasada y de hecho también lo que vimos en la primera semana. Obviamente no puedo repetir todo, pero les digo brevemente lo que hemos visto. Fíjense, en la primera semana hablamos de cómo es muy importante tener una visión de las cosas que estás persiguiendo, pero una visión basada en ojos llenos de fe y no de miedo. O sea, necesitas creer en las cosas que vas a perseguir para poder alcanzarlas. Por eso mucha gente no se pone objetivos, no se pone metas, porque no creen que las van a alcanzar de todas maneras. Entonces, ¿para qué se las ponen? Okay, entonces necesitas oír ese primer mensaje para que tengas ojos llenos de fe. Luego, la semana pasada hablamos de cómo muchas veces la gente se pone metas y las alcanza, pero termina vacío al final del día, ¿verdad? Y eso es porque no se pone las metas correctas. Hablamos de cómo es importante ponerte metas, porque es una disciplina espiritual, porque enfocan tu energía, estiran tu fe, van modelando tu carácter y aparte es lo que nos da esperanza en la vida. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de otra razón por la que la gente no se pone metas, y es porque no saben cómo. No saben cómo ponerse metas, y entonces cuando no sabes cómo, no haces un plan adecuado y entonces aunque pones la meta, no la puedes perseguir bien y no la alcanzas. ¿Okay? Entonces hoy vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes. La primera me voy a ir a toda velocidad, es cortita. Vamos a hablar acerca de las características prácticas que tus metas necesitan para que te ayuden, la forma en que las pones te ayude a alcanzarlas. Y después en la segunda parte, que es donde vamos a concentrar la mayor parte del tiempo, vamos a analizar un ejemplo bíblico en donde una persona puso un objetivo y diseñó un plan y vamos a aprender muchas cosas acerca de cómo se alcanza el objetivo a partir de ese ejemplo. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos nuestro estudio. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros en la cruz, porque es lo que nos dio vida. Y sabemos, Señor, que esa vida nos fue dada a nosotros específicamente para vivirla para ti y para poder cumplir con esos propósitos que tú tienes para nosotros. Necesitamos aprender bíblicamente a ponernos objetivos de forma correcta. Te pido que nos ilumines el día de hoy, Señor. Te pido que a cada uno de los que estamos aquí nos hagas escuchar claramente el mensaje que tienes, dependiendo del lugar espiritual en donde estamos, para que haya una transformación en nuestro corazón, de manera que saliendo el día de hoy de aquí, empecemos a trabajar en las cosas que tú nos vas a enseñar. Te pido, Señor, por nosotros, porque queremos glorificarte, queremos vivir para ti, queremos vivir la vida de gozo que tu palabra dice que podemos vivir cuando vivimos para ti. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, el número 1 romano en su programa, si quieren sacar su programa, dice características que deben cumplir nuestras metas. La semana pasada hablamos de características bíblicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que Dios bendice? ¿Se acuerdan de cuáles son las metas que Dios bendice? ¿Todos se acuerdan? Ah, bueno, muy bien. Hablamos de que son metas que son para gloria de Dios, motivadas por amor, son metas que son para cumplir sus propósitos puestas con fe. ¿Okay? Esas son las razones por las que Dios bendice nuestras metas. Hoy vamos a ver más bien cosas prácticas que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas. Entonces tienes que entender con qué características deben cumplir las metas que te pongas. Son varias, nos voy rapidísimo, ahí les van. Número 1, las metas deben ser tuyas.
las metas deben ser, fíjense, cosas que Dios pone en tu corazón para que persigas tú, ¿no? La gente que dice, el objetivo de mi esposa para este año es que yo baje de peso, no va a funcionar, ¿ok? O sea, tiene que ser tu meta, ¿ok? Número 2, deben ser específicas. Vamos a hablar más de esto en un momento, no voy a decir mucho al respecto, simplemente que tengan claro que las metas vagas son una forma de autoengaño. Cuando la gente realmente no está decidido a perseguir una meta, se pone una meta de lo más vaga posible, lo cual hace totalmente fácil decir que ya la alcanzó o que no la alcanzó, ¿ok? Entonces, las metas tienen que ser específicas. Número 3, deben ser relevantes, eso significa importantes. Tienen que tener un valor especial para ti. Nosotros perseguimos las cosas que valoramos y si no las valoramos, no las perseguimos. Entonces vamos a analizar lo que significa que tus metas sean relevantes. Número 4, deben ser realistas. Y cuando digo realistas, no estoy hablando del tamaño de tus metas, porque hablamos de cómo las metas puestas en fe son metas muy grandes que ni siquiera puedes alcanzar tú solo, tiene que ser con la fuerza de Dios. No estoy hablando de tamaño, estoy hablando de tiempo y forma, ¿ok? La gente se pone objetivos y muchas veces planea alcanzarlos en tiempos ridículos o de forma imposible, ¿no? Voy a ayudar a todos los pobres de Cancún cuando me gane la lotería, good luck, ¿no? O sea, allá tú, ¿no? Tienen que ser realistas en tiempo y forma. 5, deben ser medibles. Eso significa que tus objetivos deben ser partibles, ¿no? Los tienes que poder dividir en subobjetivos a los que les puedas poner fecha, porque eso es lo que te va a ayudar a evaluar cómo vas, si en realidad vas en la dirección correcta, si estás avanzando hacia tu objetivo o si no lo estás haciendo. Entonces, si no es medible, ¿verdad? Lo más probable es que te vas a perder, ¿ok? Y 6, deben cubrir las áreas básicas de tu vida. De hecho, ahí debería decir todas las áreas básicas de tu vida, nada más que ya no me cabía el todas, así, ahí pónganlo, ¿ya? Debería de cubrir todas las áreas básicas de tu vida. Miren, entendemos cuáles son las áreas básicas en la vida de una persona, de la descripción que nos da la Biblia, de la forma en que Jesucristo creció, después de que lo vemos como un niño, en el Evangelio de Lucas, en Lucas 2:52, dice así la Biblia, Jesús siguió creciendo en sabiduría, estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Cuando la Biblia dice que crecía en estatura, está hablando de tu área física, ¿okay? De tu cuerpo. ¿Okay? Entonces, en el área física se van a dar cuenta cómo en cada área puede haber varios objetivos. Obviamente tienes que ponerte objetivos en tu área física en cuanto a la forma que comes, ¿no? En cuanto al ejercicio que haces, en la cantidad de horas que descansas, etcétera, ¿ok? Entonces, en tu área física, su responsabilidad va a ser ponerse diferentes objetivos para que esa área esté cubierta. Cuando habla de sabiduría, está hablando de tu área intelectual, ¿verdad? Tu mente, ¿verdad? El entrenamiento, la capacitación que le das a tu mente es lo que te ayuda a prosperar intelectualmente hablando. Entonces ahí está hablando de, si tú eres un estudiante, pues está hablando de tu escuela, ¿verdad? Si tú trabajas, está hablando de tu carrera. Si tú quieres ponerte objetivos en cuanto a subir en tu carrera, ¿verdad? A lo mejor dices, bueno, quiero llegar a tal puesto, bueno, pues intelectualmente me voy a poner objetivos que me ayuden o a moverme adentro de mi carrera o incluso cambiar de carrera o aprender otras cosas intelectualmente hablando, ¿ok? Cuando habla del favor de la gente está hablando de tu área relacional y ahí es en donde necesitas ponerte objetivos para las relaciones más importantes en tu vida. Si estás casado, tu esposa, tu esposo, si tienes hijos, tus hijos, si vives en casa de tus papás, tu relación con tus padres, con tus hermanos, ¿verdad? Si vives solo y eres soltero, con tus amigos, con la gente más importante, tus compañeros de trabajo, tu jefe, o sea, esas son relaciones y necesitas ponerte objetivos para que esas relaciones vayan mejorando y acuérdense de la mano de Dios, para hacer luz, ¿ok? Y por último, cuando habla del favor de Dios, esa es tu área espiritual. Necesitas ponerte objetivos en el área espiritual. Ahí es donde vamos a aplicar disciplinas espirituales, en donde vamos a pasar más tiempo con Dios, estudiando la palabra de Dios, unirme a un grupo, participar en un ministerio, ir a las misiones, meditar su palabra, etcétera. ¿Okay? Pero ustedes van a tener que hacer un plan de acción, ¿verdad? Objetivos para cada área y luego planes para alcanzarlas de acuerdo a lo que ahora vamos a estudiar. ¿Okay? Entonces, esas 6 características, oigan esto bien, todas sus metas deben de cumplir con las 6. ¿Ok? Aquí no es una o la otra, todas. ¿Ok?
Ahora, número 2, cómo poner y alcanzar metas. Vamos a aprender el proceso de poner y alcanzar nuestras metas de un pasaje en la Biblia que ya hemos estudiado hace ya algunos años, pero es un excelente ejemplo de cómo nos ponemos objetivos y los alcanzamos. Se encuentra en Génesis 24, les voy a explicar el contexto rápidamente y empezamos a ver, porque son 9 cosas que son muy importantes. Fíjense. El contexto es este. Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, necesita conseguirle una esposa a su hijo Isaac, ¿ok? Y para conseguírsela, le va a dar el encargo a su siervo de más confianza para que vaya y cumpla el objetivo de encontrar una esposa para Isaac y traerla para que se case con él, ¿ok? Entonces vamos a ver las 9 cosas que necesitamos hacer para ponernos y perseguir objetivos correctamente. Número 1, lo primero que tienes que hacer es identificar la meta. ¿Okay? Lo primero que necesitas hacer es identificar cuál es la meta que estás persiguiendo. Aquí la meta es muy clara, es encontrar una esposa para Isaac, ¿ok? Pero miren, les voy a hablar un poquito más de lo que está pasando en la situación para que entiendan los siguientes puntos que vamos a ver. Dice, Dios le promete a Abraham que él va a ser el padre de muchas naciones y que la salvación del mundo va a venir a través de su linaje. ¿Okay? Esa es la promesa para Abraham, ¿ok? Entonces, Abraham nada más tiene un hijo, que es Isaac. Entonces, si va a tener mucha descendencia, ese chamaco necesita mujer, ¿no? Entonces necesita esposa y entonces identifica, lo primero que hace es saber que lo que necesita es una esposa. Entonces, cuando tienes más o menos la meta en mente, tienes que hacer 2 cosas. Letra A, determinar tu posición. O sea, ¿en dónde estás tú con respecto al objetivo que estás persiguiendo? Si no eres honesto contigo mismo en dónde estás tú, hacer tu plan de acción te va a engañar a ti mismo. ¿Okay? Piensen, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y me habla alguien por teléfono y me dice, oye, voy para tu casa, quiero hablar contigo, necesito platicar un rato contigo. ¿Cómo llego? ¿Cuál es la primera pregunta que le voy a hacer? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿No? No es lo mismo, no le voy a decir las mismas cosas si me dice estoy en Mérida, que si me dice estoy en Plaza Las Américas, que si me dice estoy perdida dentro del vecindario en donde vives. No, necesito saber en dónde estás para decirte qué hacer. ¿Ok? Entonces tú necesitas saber en dónde estás para poder determinar una ruta de dónde estás a dónde quieres llegar. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 1. Dice, Abraham estaba ya entrado en años. Esa es la parte que nos interesa. Aparte dice, y el Señor lo había bendecido en todo. Ahorita nos va a servir eso. Pero la primera parte dice, Abraham estaba ya entrado en años. ¿Saben qué edad tenía Abraham en ese momento? Más o menos 115 años. Isaac sigue soltero. Entonces, ¿en qué posición se encuentra? Urgente, ¿no? Se me va. Dice, esa es una época diferente a la nuestra. En la época de Abraham, los padres eran los responsables de encontrarle esposa a hijos e hijas. Los matrimonios eran arreglados y pactados por los papás. Ellos se hacían responsables por encontrarle un buen esposo o una buena esposa a sus hijos. Entonces Abraham sabe que es su responsabilidad y se le está yendo el santo al cielo, ¿no? Porque ya tiene 115 años, ¿no? Entonces su posición es, necesito actuar rápido, se me está acabando el tiempo. Entonces aquí hay 2 preguntas que te tienes que hacer para determinar tu posición. La primera dice, ¿en dónde estoy? O sea, ¿en qué lugar estoy en relación al objetivo? ¿Qué tiene que cambiar? O sea, ¿qué necesita cambiar en este momento en mi vida para que empiece yo a moverme hacia ese objetivo? Quiero que noten que es muy interesante que Abraham tiene 115 años cuando está poniendo este objetivo. Para toda la gente que dice, no, si yo estoy muy grande para andarme poniendo objetivos, cuando llegues a 116 años ya estás muy viejo, ¿ok? Si tienes 115 todavía puedes. Entonces, determina tu posición. Y letra B dice, define tu meta lo más específicamente posible. Aquí, mientras más definas, mientras más claramente identifiques el objetivo, te vas a ayudar, ¿sabes a qué? A enfocar tu energía de mejor manera. ¿Se acuerdan que hablamos que los objetivos te ayudan a enfocar la energía? Si tu meta es muy vaga, vas a tener que estar gastando energía en diferentes direcciones. Pero cuando dices, hacia allá voy, entonces enfocas toda la energía en eso que estás persiguiendo. ¿Okay? Dice los versículos 2 al 4. Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, júrame por el Señor,
el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de ahí le escogerás una esposa. ¿Se fijan lo que está haciendo Abraham? Le está diciendo qué quiere y qué no quiere. Entonces no pierdas el tiempo con todas las mujeres que viven en esta zona, te vas a ir a mi tierra y de mi familia vas a encontrar una mujer adecuada. Entonces ya cerró la mira a muy poquito, ya no hay mucho para dónde hacerse, puede enfocar su energía hacia allá. Miren, mucha gente se pone metas vagas y es una forma de autoengaño, ¿no? Es la gente que dice, este año voy a ser una mejor persona. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo sé si lo alcanzo? ¿Cómo lo mido? O sea, necesito especificar, ¿no? Es como cuando las parejas tienen discusiones porque el marido siempre llega muy tarde y dice, bueno, prometo ahora llegar más temprano. ¿Y eso qué significa? Antes llegaba a las 4, hoy 3:55, ¿no? O sea, ya llegué más temprano, ¿no? O sea, necesitas ser específico, ¿no? Cuando la gente dice, es que quiero hacer un viaje, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿No? Quiero ahorrar dinero, ¿con qué periodicidad? ¿Qué cantidades? Quiero bajar de peso, ¿a qué peso? ¿No? O sea, no es hablar vagamente, es lo más específico posible. Y aquí la pregunta es muy importante, el orden en que la haces. Fíjense en la pregunta que tienen ahí. ¿Qué quiero ser, hacer o tener? Aquí lo que estás tratando de identificar es el tipo de persona que quieres llegar a ser, las cosas que tienes que hacer para llegar ahí y las cosas que vas a obtener por llegar ahí. Miren, el orden de esas tres palabras es importantísimo. El error que mucha gente comete es empezar por tener. Le dices, ponte objetivos, coche, casa, viajes, ¿no? O sea, empiezas a pensar en qué tener. Pero acuérdense que lo más importante es quién eres, el tipo de persona que eres. Entonces, pon tus objetivos empezando por ser, después por hacer y después por tener y vas a ir en el orden correcto. Acuérdense de la importancia de poner metas correctas, ¿ok? Ahora, quiero que noten la reacción del siervo porque es muy interesante. En el versículo 5, el siervo dice, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el siervo. ¿Qué, la arrastro o qué hago? ¿No? O sea, ¿qué pasa si no quiere? ¿No? Quiero que subrayen antes de dar la vuelta a su hojita las tres palabras, ¿qué pasa si? ¿No? Les voy a decir por qué esto es muy importante en este momento. Este momento, o sea, el paso número 1, estamos identificando la meta, estás en la etapa de decisión. Es cuando estás decidiendo que vas a perseguir un objetivo. Si tú confundes la etapa de decisión con la etapa de resolución de problemas, te vas a congelar aquí. Mucha gente aquí se queda. Dice, voy a perseguir esto. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello? Y ya no siguen. Porque hay muchos obstáculos. ¿Se acuerdan qué le pasó a la gente de Israel afuera de la tierra prometida? ¿Y si nos ganan? ¿Y si nos esclavizan? ¿Y si se quedan con nuestras mujeres? Vámonos al desierto, ¿no? O sea, entonces no confundas la etapa de decidir lo que vas a perseguir con la etapa de resolver los obstáculos. Todavía no llegamos ahí, ahorita estás decidiendo. Número 2, descubre una promesa de Dios a qué aferrarte. Lo segundo que tienes que hacer es buscar una promesa de Dios a la que te vas a aferrar. Aquí todavía no nos estamos ocupando en el cómo. En este momento, fíjense, la diferencia más grande que hay entre el método cristiano de ponerte objetivos y el método secular de ponerte objetivos es que esto está basado en las promesas de Dios porque es para sus propósitos, no para los míos. Entonces necesitamos buscar las promesas de Dios. Vean la promesa que le da aquí Abraham al siervo en el versículo 7, dice, el Señor, el Dios del cielo, que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. O sea, con una promesa como esa, cuando Dios te dice, tú ve y yo me encargo, te prometo que yo me voy a encargar de ti, ¿con qué seguridad vas? ¿Con qué tranquilidad vas? ¿No? O sea, necesitas confiar en Él y verlo actuar. Cuando a Pedro lo sacó un ángel de la cárcel, ¿se acuerdan? La segunda vez que lo encarcelaron, ¿ustedes creen que tenía miedo? Ya había visto al ángel del Señor actuar. Entonces cuando Dios te dice, esta es tu promesa, yo te prometo que voy a estar de tu mano, y por eso la importancia del mensaje de la semana pasada, porque necesitas perseguir metas que Dios bendice. Entonces identificas una promesa y eso es lo que te da la fortaleza. Fíjense, la Biblia tiene más de 7,000 promesas, que son como cheques en blanco para que tú vayas con Dios y le digas,
vengo a cobrar esta promesa que tú me hiciste. Cuando vas de su mano, cuando pones tus metas de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, tu cheque tiene fondos. Cuando no, rebota. ¿Ok? Entonces, identifica una promesa a la que te vas a aferrar. La pregunta es muy simple. ¿Hay alguna promesa de Dios con la que me identifico en este objetivo, en esta meta? Entonces, esa promesa es la que te va a dar la fortaleza todo el proceso. ¿Ok? Número 3, describe la recompensa. Toda meta tiene que tener una motivación especial para ti. O sea, Dios pone, acuérdate, los deseos en tu corazón. La gente se engaña persiguiendo los deseos que ve en el mundo, que los llevan a tener cosas del mundo, y por eso muchas veces nos vamos estrellando contra obstáculos todo el camino. Cuando Dios pone esos deseos gigantescos en tu corazón, fíjate, la motivación para ti es enorme. Si tu motivación es chiquita, o sea, si tú ves la meta por allá y es de este tamaño, cuando encuentres un obstáculo, si el obstáculo está más grande que la motivación, dejas de ver la motivación y dejas de perseguirla. Necesitas tener una motivación de este tamaño, ¿ok? Tiene que ser algo, y miren, sean honestos con ustedes mismos. Al contestar estas preguntas, nuestro corazón es súper engañoso. O sea, no te dejes ir por lo que deslumbra en este mundo, tienen que ser cosas de Dios las que te muevan, ¿ok? Dice el versículo 7, me prometió dar esta tierra a mis descendientes. ¿Se dan cuenta de la promesa a la que se están aferrando? El plan de Dios para el mundo viene a través de ellos. Dice, esta tierra va a ser para mis descendientes. Si ustedes se acuerdan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob nunca poseyeron realmente la tierra prometida. Ellos llegaron, acamparon y se fueron a Egipto. Y luego, después de muchos años, más de 440 años, después llegaron y tomaron la tierra prometida. Dice, esta es la promesa, necesitamos una esposa porque de ahí viene la descendencia y esta tierra va a ser para que se cumpla el plan de Dios en el mundo. Entonces van con una promesa gigantesca y con una motivación para ellos poderosísima. Estamos cooperando con el plan de Dios. Las preguntas aquí son, ¿de verdad deseo esa recompensa? Contesten eso con honestidad para cada uno de sus objetivos. Porque si en realidad ese no es un deseo en tu corazón, te vas a rendir al primer obstáculo. Y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué quiero esa recompensa? O sea, ¿por qué me emociona tanto? Y si eres honesto, acuérdate que esto lo vas a hacer contigo y con Dios. Si no eres honesto, vas a estar persiguiendo cosas de este mundo. ¿Cómo me voy a sentir cuando lo obtenga? O sea, ¿en realidad pienso que esto es lo que me va a dar la plenitud que la Biblia dice? Entonces, sé honesto al contestarte estas preguntas y vas a ver cómo te ayuda a poner tus objetivos correctamente. 4, esta es otra de las diferencias entre el método secular y el cristiano. Deseas en oración. Vas a convertir esa meta que estás persiguiendo en una petición de oración que vas a repetir constantemente. ¿Se han dado cuenta cuántas veces empezamos a orar por cosas y en breve, cuando nos damos cuenta, ya no estamos orando por ellas? O sea, oras 1 o 2 veces y al rato ya no te acuerdas de que estabas orando por eso y ahora estás orando por otras cosas. ¿Se dan cuenta cómo estamos dando bandazos por todos lados? ¿O cuántas veces no empiezas realmente a orar por las cosas hasta que empiezas a fracasar? ¿No? ¿Cuántas veces han oído esa frase de, ya no nos queda más que orar? ¿No? ¿No? O sea, es el último recurso. Cuando lo que deberíamos hacer es estar orando, porque miren, orar nos demuestra 2 cosas. Tus verdaderos deseos, o sea, la insistencia en oración a Dios demuestra que tienes verdaderamente el deseo de alcanzar eso. Y número 2, tu dependencia en Dios. De que es de Él quien dependes, que no estás pensando en tu propia fortaleza, en tus propios planes. Dependo de ti, Señor, esto es para tus propósitos, con tus recursos, ayúdame. Aquí vemos en el versículo 12, el siervo dice, entonces comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. ¿No? Él está orando por el objetivo de Abraham. Señor, por favor, ayúdame, que me vaya bien. Y si leen el pasaje completo, no les puse todo el pasaje, está muy largo para el programa, pero léanlo completo y se van a dar cuenta que este individuo ora en el momento que le termina de dar el encargo. A ver, Señor, por favor, ayúdame. Se va, llega donde empieza su plan, que es junto a un pozo, y ahí se sienta a orar. Llega a la casa de Rebeca y se pone a orar. O sea, él está orando todo el tiempo, en todo momento, ¿ok? Cuando nosotros ponemos en manos de Dios las cosas en oración,
es cuando las cosas suceden. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces necesitamos estar orando y poniendo en sus manos nuestros proyectos en todo momento. Entonces, la pregunta aquí también es muy simple. ¿Estás orando por las metas que persigues? Si tú estás persiguiendo algo, estás trabajando arduamente y ni siquiera te has sentado a orar una sola vez por tu objetivo, tú a lo mejor piensas, no, bueno, es que le estoy echando muchas ganas. Lo que estás demostrando es falta de fe y arrogancia. Lo voy a hacer con mis propias fuerzas, no necesito de la ayuda de Dios. Va a estar muy complicado, ¿ok? Número 5, ahora sí, diagnosticas los problemas. Este es el momento en que ya que hiciste todo lo anterior, dices, ahora sí, necesito identificar detalladamente cuáles son los obstáculos con los que me voy a enfrentar. Necesitas verlos todos, ¿eh? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiéramos aceptado la misión que Abraham le dio a su siervo? ¿Se dan cuenta lo que le pidió? Le dijo, quiero que te vayas a un país extraño, un país que no conoces, busques a una mujer adecuadísima para mi hijo, entre mi familia, ¿ya? Convences a la mujer esa de que venga, convences a su papá de que la deje venir y que ella venga y quiera casarse aquí con una persona que no conoce. Ve. ¿No? ¿Se imaginan? O sea, esos son los obstáculos a los que se está enfrentando, pero necesita tenerlos claros. Entonces te tienes que preguntar, ¿por qué no he obtenido ya el objetivo? O sea, pues, si fuera tan simple como estirar la mano y tomarlo, ¿por qué no lo he hecho? O sea, ¿qué se interpone entre ese objetivo, esa meta y yo? Y necesitas escribirlo y determinarlo en todas las áreas posibles. ¿Cuáles son los obstáculos emocionales? ¿Cuáles son los obstáculos intelectuales? O sea, ¿qué conocimientos necesitas? ¿Cuáles son los obstáculos financieros? ¿No? ¿Cuáles son los obstáculos relacionales? O sea, todos los posibles obstáculos que se encuentran entre tú y el objetivo. Miren, yo me he dado cuenta que hay una cierta cantidad de personas que este paso les choca, les cae gordo y se lo brincan. Y de hecho, si se sientan contigo a platicarles a platicarte a ti del sueño que tienen y les empieza a decir, oye, ya pensaste en esto, y hasta se enojan. Qué negativo eres, tú lo que no quieres es que abra mi negocio, ¿no? O sea, no quieren ver ningún obstáculo. O sea, no quieren abrir los ojos a las cosas con las que se van a enfrentar. Pero quiero que sepan una cosa, la mayor parte de los proyectos que fracasan en su etapa de planeación. Porque la gente no sabe el conocimiento no tiene el conocimiento que necesita, no sabe los obstáculos que va a enfrentar, no sabe cómo va a darle vuelta a cosas con las que se va a enfrentar y a la hora que se enfrentan con ellos los derrotan. Este momento es cuando tienes que ser honesto contigo y decir, ok, ¿qué tan difícil va a estar esto? Les voy a decir por qué. Si no haces esto, no vas a poder hacer el siguiente paso. El siguiente paso, el número 6, dice, diseña un plan de acción. Esta es la parte que la mayor parte de la gente nunca hace en relación a sus objetivos. En detalle, por escrito, paso a paso y con fecha, ¿cuál es mi plan de acción para llegar a ese objetivo? O sea, ahí es en donde empezamos a creer en que estas cosas, cuando empiezas a ver el plan que Dios te pone en la cabeza y dices, claro, esto es lograble. Y ese plan, ¿sabes en qué debe estar basado? En los obstáculos. Dices, mi plan, mi ruta es esta, pero voy a encontrar esto y esto. ¿Cómo le voy a hacer cuando llegue aquí? ¿Cómo voy a hacer? Cuando necesite este conocimiento, ¿a quién le voy a poner? Todo lo posible acerca de tus obstáculos, eso es parte del plan. Fíjense, este individuo tenía un plan de lo más ingenioso, fíjense. No se los puse completo ahí, les digo, no cabe, pero se los voy a platicar. En el versículo 10 nos dice que lo primero que pensó, él dice, me voy a llevar un camello lleno de regalos para la novia y para los papás de la novia, el hermano de la novia. En esa época, acuérdense, la dote para la novia era muy importante. Entonces tenía que llegar con regalos que demostraran el tipo de persona que estaba pidiendo la mano de la hija. Entonces lleva vestidos, lleva oro, lleva brazaletes, lleva anillos. Dice, me voy a llevar. Ahora, me voy a ir y me voy a sentar junto al pozo de agua. Las costumbres en esa época son de alguna manera como las que vivimos Karina y yo en África. En la tarde, a las mujeres de familia, su trabajo es ir por el agua. Entonces todas las mujeres a cierta hora de la tarde iban todas caminando con sus jarrones hacia el pozo en donde estaba el agua, sacaban agua y lo regresaban a su casa. Entonces te dice, ¿a dónde puedo encontrar mujeres? Como no hay Liverpool, me voy a ir al pozo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces me voy al pozo, ¿no? Y en el pozo van a empezar a llegar todas las hijas de familia a sacar agua, ¿ok? Entonces ese es un buen plan. Pero entonces se pone a orar y pone un estándar de lo que quiere encontrar que está
Complicado, ¿eh? Porque se pone a orar en el versículo 14 y dice, Señor, te pido que la joven que venga y esté dispuesta a darle agua a mis camellos y a mí, esa es la adecuada. O sea, muéstrame a quién tienes planeado para casarse con Isaac, porque la que venga y me ofrezca agua, esa es. Esa petición, nosotros la leemos como si nada y no nos damos cuenta de lo que significa. Pero fíjense, junto al pozo de agua hay unos bebederos enormes que ponen ahí para los animales. Entonces, cuando llega ella y le dice, ¿quieres agua para ti y para tus camellos? Significa que ella va a llenar su jarro de agua las suficientes veces para llenar el bebedero para todos los camellos. Van en caravanas, no andan caminando con un camello. ¿Han oído el dicho, este bebe como camello? ¿De dónde creen que viene? ¿No? O sea, entonces esa mujer debe haber sacado unos 20 jarros de agua del pozo para darle de beber a los camellos y luego ofrecerle a él. Entonces dijo, esa es una muchacha diligente, trabajadora, dispuesta a ayudar a un desconocido, a ponerse en la línea por simplemente ayudar a alguien que necesita, ¿no? Entonces esa es la mujer indicada y Rebeca llega y hace exactamente eso. Entonces su siguiente plan es en ese momento decirle, ¿de quién eres hija? Porque tiene que ser de la familia de Abraham. Entonces cuando ella le dice de quién es hija, dice, estos son familiares de Abraham. Entonces le dice a ella de dónde viene y entonces logra que lo inviten a comer, ¿verdad? Que lo inviten a comer para poder expresar su plan, ¿ok? Entonces tú necesitas hacer un plan como el de este individuo. Fíjate, aquí hay varias preguntas que necesitas hacerte. La primera dice, ¿cómo pienso eliminar los obstáculos? Obviamente necesitas conocer los más obstáculos posibles. Ya sabemos que existe la posibilidad de que salgan otros, pero por lo menos tienes que ir con la tranquilidad de que ya viste los más posibles, ¿ok? La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo adquirir los conocimientos? Esa pregunta es muy importante porque muchas veces los objetivos que perseguimos están fuera de nuestras áreas de conocimiento. De hecho, muchas veces ni siquiera vas a poder identificar los obstáculos porque no conoces muy bien el área que estás persiguiendo. Si Dios la pone en tu corazón, tienes que decir, bueno, ¿a quién me acerco que sí sepa para que me ayude? ¿No? O sea, ¿en dónde encuentro los conocimientos? De hecho, la siguiente pregunta dice, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué personas conozco yo que van de la mano de Dios, que entienden la motivación que tengo para que me ayuden en el caminar que voy hacia este lado? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Miren, esta parte de verdad no saben la cantidad de proyectos, negocios, matrimonios que hemos visto fracasar porque la gente se rehúsa a ver estas cosas. El analizar un negocio, hablando con gente que haya hecho ese negocio y haya triunfado en ese negocio es crucial. En el matrimonio, cuando hacemos consejería prematrimonial, lo que estamos tratando de enseñarles es todos los obstáculos que posiblemente se van a encontrar para que sepan lo que van a enfrentar. Y hay matrimonios que dicen, ¿qué tú lo que quieres es que no nos casemos? No, lo que quiero es que sepan en lo que se están metiendo, ¿verdad? Y analicen cómo ven la vida cada uno, porque si la ven totalmente diferente, eso va a ser un problema más adelante. Entonces necesitas acudir a gente que te ayuda. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces creas un plan lo más detallado posible en base a los obstáculos. Número 7, dice, disciplina tu persona. Este es el paso más importante para Dios. Nosotros estamos persiguiendo el objetivo. Acuérdense, Dios está persiguiendo tu carácter. Lo que Dios persigue a través del proceso de perseguir un objetivo no es el objetivo necesariamente, es lo que pasa en tu corazón, el carácter que desarrollas mientras vas trabajando en esto. Dios quiere trabajar en tu carácter. ¿Saben por qué quiere trabajar en nuestro carácter? Porque cuando Dios está trabajando en tu carácter, lo que significa eso es tú estás creciendo. Eso es lo que está pasando. Si Dios no está haciendo nada en ti en este momento, es que no estás creciendo. Y quiero que abran los ojos a estas cosas que son obvias. Fíjense, los negocios que triunfan están dirigidos y están llenos de gente que está en constante crecimiento. Si tú crees que los negocios llegan a un punto de éxito y la gente ahí se sienta a descansar en sus laureles, estás equivocado. Los líderes de empresas que duran muchísimos años con éxito son gente que todo el tiempo se está capacitando. Todo el tiempo están aprendiendo más cosas. Cada vez que hay cambios en el mercado, estudian qué cosas en el mercado están cambiando, ¿verdad? ¿Cómo están pidiendo las cosas los clientes? ¿Qué pasa ahora con todos los medios sociales? Todas esas cosas son gente que todo el tiempo está creciendo. Los matrimonios que triunfan están formados por gente que está consistentemente creciendo en la relación y espiritualmente.
Al matrimonio nunca llegas a un punto en donde dices, ya, por fin triunfamos. Nunca. Es un trabajo diario de estar creciendo juntos y el día que dejas de crecer te empieza a podrir, como las frutas. ¿Ok? Entonces necesitas estar en constante crecimiento. Y les voy a decir, la pregunta en esta parte va a determinar de gran manera qué transformación vas a tener durante la persecución de tus objetivos. Dice, ¿en qué áreas necesito disciplinar a mi persona? De forma honesta, necesitas sentarte, analizar el objetivo que estás persiguiendo y decir, ok, ¿cuáles de las cosas que voy a hacer? Ya sé que voy a fallar porque no me disciplino en esa área. Y en esas es en donde vas a trabajar tú con Dios y en una red de gente. ¿En qué áreas necesito disciplina? Si ustedes analizan lo que hace este individuo, se van a dar cuenta que es una persona súper disciplinada. Para empezar, se disciplina en sus decisiones. O sea, él no dice, voy a ir y en cuanto encuentre una mujer de la familia de Abraham, a esa me voy a traer. No. Voy a esperar a encontrar a la mujer adecuada para Isaac. Y se sienta a esperar hasta que una mujer cumple con las características. Está muy disciplinado en su apetito. Porque si leen el pasaje, se van a dar cuenta que él, cuando la familia de ella se entera, ¿verdad?, lo invitan a comer, y como es una persona que viene de la casa de Abraham, ¿verdad?, que es hermano del abuelo de Rebeca, entonces hacen una fiesta. Le dicen, tenemos un banquete, tenemos vino, vamos a comer. Y él les dice, no. No voy a comer nada, no voy a beber nada, hasta que no les puedo explicar exactamente a qué vine y me den su respuesta. O sea, dice, no, vamos a agarrar la jarra primero y luego les digo, quién sabe qué pase, ¿no? Mejor, primero, les voy a explicar el plan, les voy a decir a qué vengo, y cuando me den su respuesta, entonces si quieren comemos, ¿no? O sea, disciplinen su apetito, se disciplinen sus palabras. Es una persona muy educada, cumple con todo el protocolo hasta que lo dejan hablar y presentar sus planes. Y luego está disciplinadísimo en el manejo de su tiempo. O sea, en el manejo de su tiempo, en el momento en que ella dice sí y acepta irse con él, dice, entonces vámonos. Le dice, no, espérate, quédate, descansa, que ella se despida. Dijo, no, que les mande un email cuando lleguemos, ya nos tenemos que ir. ¿Ok? O sea, yo le dije a mi amo que en el momento en que me dijeran que sí nos íbamos a ir, y en este momento empacan sus chivas y salen corriendo a toda velocidad. ¿Ok? Entonces, necesitas ser honesto contigo mismo y saber en qué área vas a tener que empezar a trabajar en tu disciplina. Acuérdense que esa es la parte más importante para Dios. ¿Saben por qué es tan importante recordar eso? Porque no siempre el objetivo es del interés de Dios. O sea, va a haber muchas ocasiones en que Dios te haga pasar por un proceso, no para que alcances un objetivo, sino por lo que pasa en ti, aunque nunca alcances el objetivo. Y si eso no te entra en la cabeza, cada vez que según tú Dios ponga algo en tu cabeza y no lo alcances, te vas a empezar a enojar con Dios. Muchas veces Dios te va a dejar pasar por cosas en tu vida para la transformación en tu corazón, aunque no entres a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida? O sea, él no llegó a ver la consecución del objetivo final, se murió afuera. ¿Ok? Entonces, lo más importante para Dios es tu carácter. ¿Ok? Número 8, deposita el precio. Lo octavo que tienes que tener muy claro es que vas a tener que invertir. Dice el versículo 53, luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca y también entregó regalos a sus hermanos y a su madre. Miren, todos los objetivos que persigas van a requerir inversiones, ya sea de tiempo, de trabajo, de dinero, de energía. Vas a tener que sacrificar cosas, ¿no? A lo mejor sacrificar diversión, comodidad, o sea, ciertas cosas en tu vida las vas a tener que sacrificar, las vas a tener que invertir con el objetivo de alcanzar cosas que valen la pena. ¿Saben cuál es el problema de la mayor parte de la gente? Quieren alcanzar enormes y maravillosos objetivos en su tiempo libre, ¿no? Cuando me sobre tiempo, cuando sea conveniente. No, es que ahorita no es muy conveniente. La gente que generalmente dice, cuando me sobre tiempo y en los tiempitos que tenga y lo voy haciendo, fíjense, la gran mayoría nunca hacen nada. Y los que los logran en sus tiempos libres se tardan 10 veces más de lo que se hubieran tardado si le hubieran dedicado el tiempo. ¿Ok? Entonces necesitas tener claro lo que vas a invertir. Aquí las preguntas son muy claras. Dice, ¿qué tendré que invertir? O sea, ¿qué sacrificio va a significar para mí el poder lograr este objetivo? La segunda pregunta es crucial, que seas honesto.
¿Estás realmente dispuesto a hacer eso? ¿A invertirlo, a sacrificarlo? Porque si no estás, si te estás engañando a ti mismo, ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? En el momento en que venga cualquier obstáculo, te vas a rendir. Tiene que valer la pena para ti. Dice, de hecho, la última pregunta dice, ¿vale la pena la inversión? Miren, esa pregunta espero que la tomen tan en serio que sea en la que más tiempo pasen analizándola. No saben la cantidad de, especialmente ejecutivos de muy alto nivel, con lo que yo tuve chance de tener conversaciones profundas uno a uno cuando era consultor, que terminaban llorando en sesiones de coacheo porque se daban cuenta que habían perseguido durante toda su vida y habían puesto toda su energía, dinero, tiempo, esfuerzo en perseguir objetivos y que lo que habían sacrificado para llegar ahí, se dan cuenta al llegar que era más valioso que lo que obtuvieron. Gente que sacrificó a su familia, a sus hijos, su salud, sus amigos, por objetivos que a la hora de obtenerlos no les sabían a nada. ¿Verdaderamente vale la pena lo que estoy persiguiendo? O sea, ¿vale la pena lo que estoy sacrificando por lo que voy a obtener? Contéstate esas cosas honestamente. Y por último, da el primer paso cuanto antes. No esperes a que el momento sea adecuado porque vas a esperar toda la vida. El momento nunca es adecuado. En el momento que Dios te pone estas cosas en tu corazón, tienes que empezar y dar el primer paso. En el versículos 9 y 10 dice, el criado de Abraham le juró que cumpliría su encargo. Luego partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharabim. O sea, en el momento en que terminó de decirle, esto es lo que quiero, júralo, lo juro. Salió corriendo. Agarró el camello, lo llenó de cosas y en ese momento se fue. Tienes que empezar lo antes posible. Miren, yo creo que todos han oído un adagio muy antiguo que dice, todo viaje de 1000 leguas empieza con un paso, ¿no? Todo viaje, por largo que sea, empieza con un solo paso. Curiosamente, tiende a ser el paso más difícil. O sea, el paso que rompe el momentum, ¿no? O sea, cuando tú estás sentado sin hacer nada, empezar el movimiento es más difícil que cuando ya vas en movimiento. No sé si sabían esto, pero fíjense, una locomotora, ¿no? La máquina de un tren, cuando está parada totalmente, si le pones una maderita de 2 centímetros enfrente, ya no la puedes mover. Con la energía que quieras y que prendas y que aceleres, con esa maderita no se mueve. Pero cuando va encarrerada, una pared de 3 metros de concreto no la puedes detener. O sea, el problema es empezar. Entonces tienes que dar el primer paso ya, cuanto antes. ¿Saben cuál es el primer paso? En este momento en tu mente decir, ¿cuándo, a qué hora, qué día me voy a sentar a empezar a hacer esto? Nada más ponerle fecha y hora. Es decir, ¿en qué momento me voy a sentar a empezar esto? Las preguntas ahí son, ¿qué estás esperando? O sea, ¿a qué estás esperando? ¿Cuándo exactamente vas a empezar? Miren, esta semana me puse a hacer un pequeño estudio para darles una ilustración. Si compactáramos toda la vida de una persona, de acuerdo al promedio de vida de la gente en México, si la compactáramos toda la vida de una persona en un solo año, o sea, que ese año fueran todos los años de vida, y lo vieras de acuerdo a los meses, si tienes 20 años, estás en la primera semana de abril. Si tienes 30, estás en la última semana de mayo. Si tienes 40, estás en la tercera semana de julio. Si tienes 50, estás en la primera semana de agosto. Si tienes 60, estás en la tercera semana de octubre. Y ahí le vamos a parar para no deprimir a nadie. Pero, pero dependiendo, fíjense, piensen en la velocidad a la que se va un año. Porque así se va la vida, ¿eh? O sea, cuando de repente nosotros estamos en mayo, ¿se han dado cuenta cómo en mayo dices, ay, falta medio año y te despiertas al otro día y dices, ya es noviembre? ¿No? Bueno, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar a ser la persona que Dios te diseñó para ser? Miren, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Fíjense, Dios, el Dios del universo, tiene un plan maravilloso, ¿va? Que al final, ¿va? El éxtasis de ese plan va a ser cuando todo esté bajo el poder de Jesucristo. Y te diseñó a ti antes del principio de los tiempos para ser parte de ese plan. Tiene propósitos específicos para ti, para que tú participes en ese plan. ¿No te gustaría ser parte de ese plan con Dios? ¿Cuándo vas a empezar? Porque si tú mismo no te pones objetivos de la mano de Dios, quiere decir que no vas a participar en su plan. Y entonces vas a gastar o a desperdiciar la vida.
en lugar de invertirla. Fíjate, Dios murió en la cruz para darte la libertad de poder vivir para su plan. ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Cuándo vas a empezar? Ponle fecha ahorita en tu cabeza y tal día, a tal hora me voy a sentar a desarrollar todo esto. Y de la mano de Dios, como personas y como iglesia, vamos a perseguir nuestros objetivos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias, porque gracias a tu Hijo Jesucristo tenemos la opción de vivir esta vida para ti. Pero yo sé, Señor, que la gran mayoría de las personas no estamos viviendo a la capacidad que tú nos diste para vivir para tu gloria, pero eso es lo que quisiéramos hacer. Yo te pido, Señor, que en este momento toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Santo Espíritu nos llene de luz y nos llene de poder y nos des la visión para ver las grandes cosas que quieres hacer a través de nosotros. Que realmente nos demos cuenta de los enormes planes que tienes para nosotros, Señor. Que nos des la humildad de acercarnos a depender de ti. Nos des la sabiduría, Señor, de estar en constante contacto contigo y la sabiduría también, Señor, de acudir a la gente que va de tu mano para que juntos, agarrados de los brazos entre todos, vayamos caminando en tu dirección. Danos sabiduría, danos fortaleza, déjanos ver tus planes, Señor. Ayúdanos a individualmente ponernos los objetivos de acuerdo a lo que tú tienes pensado para nosotros y como iglesia, Señor, para que esta iglesia tuya crezca espiritualmente de forma formidable y sea un impacto verdadero para esta ciudad de Cancún. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.